esta, de esta nota que se va a leer nada más las estadísticas o qué? Ok. Buenos días, hoy es viernes 19 de junio de 2020. ¿Cómo estás? Muy De bien, nuevo por acá. gracias. Vamos a ver las notas relevantes que tenemos en los medios de comunicación. Empezamos con el periódico El Norte de Monterrey, una nota que también trae el periódico Reforma. ¿Qué nos dice ahí? Ronda México, 20,000 muertos por COVID-19. En 75 días entre marzo y mayo sumaron 10,000 muertos por COVID. Apenas en 16 días de junio, en la nueva normalidad, se acumularon casi 10,000 más. Nos informa el periódico que en febrero 28 fue el primer caso de COVID-19 en México. En marzo 4, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, hay que abrazarse, no pasa nada. Luego hubo el primer muerto, marzo 18, 118 casos confirmados. Abril 2, declaración del presidente. Nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la 4T. Abril 29, frase del presidente. Se redujo el contagio, ya se volvió horizontal. Esto fue en abril 29. Así es. Mayo 26. Gatell dice que aplicar pruebas sería un desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos. Junio 3. En solo un día se reportan 1,092 muertos. Junio 14. Lo que dice el presidente. Ya pasó lo más difícil. Sin embargo, tenemos una curva muy ascendente. No se ha aplanado la curva, Mimi. Definitivamente. Este, no está de más siempre decir de nuevo, cuando nos dijeron que ya podíamos entrar a una nueva normalidad, yo me preocupé un poco, ¿no? Porque eso de alguna manera hace que se relaje Sí. todos los protocolos que tenemos que manejarnos como ciudadanos. Sí, definitivamente. Yo creo que es importante el que entendiéramos que esta nueva, que se nos diera una campaña de nueva normalidad, no nada más que fuera anunciada que había que entrar en una nueva normalidad. Yo creo que debió haber dado con toda esa seriedad los protocolos de esta nueva normalidad para que entendiéramos que teníamos que salir o que sí debíamos de salir a incorporarnos a nuestras actividades laborales, pero con una nueva conducta ya como parte de nuestras disciplinas o nuestras rutinas de vida, lo cual no se dio. Lo cual nos está dando, yo he visto mucho en la calle, lo comentábamos en otros días, en otra conversación, gente ya muy relajada. He Sí. visto a muchachos, he visto muchachas, he visto gente, incluso adultos mayores en la calle y sin los protocolos que deberíamos de tener todos. Así Y es. que en esta nueva normalidad creo que no se han entendido. La nueva normalidad nos exige en la responsabilidad ciudadana, porque no es para que yo me contagie, también es para que tú no te contagies, usar los cubrebocas y traer gel siempre, Sí, si así vas a es. estar en la movilidad. Sí, gel o toallitas antibacteriales o alguna medida de prevención. Obviamente el procurar, porque ya en muchos establecimientos se da para limpiarnos los pies, estarnos limpiando los pies frecuentemente, tener un tapete en nuestras casas, toallitas, el estarnos lavando frecuentemente las manos también es importante Exactamente, o cada vez sea, que la podamos. normalidad significa no volver a la antigua normalidad, Así es. sino seguir con los protocolos actuales que habíamos asumido ya como sociedad, como tú dices, lavarse las manos constantemente, usar el cubrebocas, los tapetes, si no tienes tapete, quitarte los zapatos Así antes de es. entrar a tu vivienda, a tu recinto donde resides. Todo ese tipo de cosas, de protocolos de seguridad, de salubridad, son los que no tenemos que relajar, porque la reactivación económica no significa volver a la antigua normalidad. Así es. La reactivación económica y esta nueva normalidad, entre comillas, para mí, es seguir con lo mismo e inclusive, cuando te dicen, acabó la etapa de la sana distancia,
Pues no. No acabó. Yo creo que se quedó permanente ya esta etapa de Exactamente. nueva distancia. Entonces esta nota, para algunos que critican al periódico El Norte les parece exagerada, pero pues ahí están los números. Sí, definitivamente. Los números no se pueden ocultar, ¿no? Y lo que ha hecho el doctor López-Gatell es ir cambiando en cómo nos muestra todo las estadísticas, ¿no? Entonces, este diseño matemático, el haber incorporado a gente muerta por COVID desde abril, por eso esa curva de ascenso de 1000 y tantos en un día, es porque incorporaron desde abril, ¿no? Pero cómo saber que nos están dando los datos precisos, ¿no? Yo escribí alguna vez de que siempre va a haber más muertos de los que nos están diciendo. Sí, claro. Y no siempre. porque te quieran mentir o engañar, sino porque no tienen los recursos ni de las pruebas, que se han hecho las suficientes, por un lado, y por otro lado también el asunto de tener los hospitales, tener las camas, tener los ventiladores necesarios, ¿no? Entonces le dices a la gente, no vengas al hospital si no tienes síntomas. Pero hay gente que se murió fuera del hospital, sin ir al hospital, y que ahora se está sumando a esta estadística macabra, ¿no? Sí, así es. Porque nos han dicho que podría llegar a 35, 36 mil, pero como vamos ahorita, o sea, hay que cuidarse, por eso enfatizamos siempre esto. No somos matemáticos, pero como va la estadística, no hemos llegado al punto para declinar, para que declive esto, ¿no? Sí, definitivamente. Y mucho menos aplanar la curva. Sí, y sobre todo porque pues por ahí las estadísticas internacionales dicen que más o menos le tiene que dar al 80% de la población, entonces pues ahí saquemos el porcentaje y vemos que definitivamente pues, la curva todavía le falta para llegar. Bueno, esto es una de las notas importantes que va a causar mucho ruido en el país. Ya sabes que el presidente en sus mañaneras ya tiene a Reforma como uno de sus críticos y él hace su diálogo circular casi siempre, ¿no? Es correcto. Creo que son dos, el Reforma y el Universal. Bueno, vámonos a una información local que estábamos hablando en otro segmento de nuestras transmisiones acerca de lo que sucede en el Congreso local con la posibilidad de sanciones tanto al secretario de Gobierno Manuel González como al gobernador constitucional de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. El mismo periódico El Norte trae una nota con la diputada local y miembro de la Comisión Anticorrupción, Claudia Tapia, cuyo título dice acusa Tapia manipulación de MC. MC es Movimiento Ciudadano. Y dice, la coordinadora de la fracción independiente progresista, Claudia Tapia, acusa ayer al Movimiento Ciudadano de estar manejando políticamente el caso de las sanciones que el Congreso local impondrá al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al secretario general de Gobierno, Manuel González. Tapia dijo que hay una manipulación del caso, principalmente por parte del senador de Movimiento Ciudadano Samuel García y su partido para sacar provecho electoral. Mencionó que García la implicó a ella y otros legisladores en un incidente de incumplimiento de sentencia presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Movimiento Ciudadano está impulsando la destitución e inhabilitación del gobernador, a quien por cierto apoyaron en su campaña en 2015 y del secretario general de Gobierno, expuso Tapia, con el objetivo de hacerle el trabajo sucio a Samuel García con sus aspiraciones políticas a la gubernatura en 2021. Tapia dijo que si Rodríguez y González cometieron ilegalidades, deben ser castigados conforme a la ley y no con reglas procesales antijurídicas y sacadas de la manga. La única vía que la Constitución permite al Congreso utilizar para sancionar al Ejecutivo es la del juicio político, afirmó. Pero como esa vía
no satisfacía los intereses políticos del senador Samuel García, Movimiento Ciudadano se aferró a que se llevara a cabo un proceso inventado por ellos. Añadió que el Pleno acordó no avanzar hasta que la Suprema Corte de Justicia aclare si la suspensión otorgada al Ejecutivo también aplica para González. Esto es lo que nos dice, lo que dice el periódico El Norte, lo que dice Claudia Tapia en una nota sobre este asunto del Congreso, ¿no? Que lo platicamos también en otro momento, cómo se ha politizado todo este asunto y quién puede sacar raja política de lo que está sucediendo ahí. Veíamos también la clausura, digamos, que le pusieron sellos al recinto del Congreso para que no sesionaran, o se le pusieron a unas horas de que sesionara la Comisión Anticorrupción para ver qué tipo de sanción se le podría dar al gobernador y a su secretario general de gobierno. Sí, pues ahora sí que ya lo habíamos comentado anteriormente, y pues la verdad es lamentable que se estén dando aquí en el estado de Nuevo León esa clase de espectáculos que definitivamente nos vuelven con reflector internacional por la mala política que se está aplicando. Pero ¿qué dice el senador Samuel García? El senador Samuel García, en una nota del periódico Milenio, de aquí de Monterrey, pide Samuel sancionar a diputados por incumplimiento. Además, señaló que buscará juicio político contra el secretario de Salud, Manuel de la O, por clausurar el Congreso para proteger al Bronco y al secretario de Gobierno, Manuel González. Esto del senador Samuel García, creo que se me atoró aquí. Sí, dice para que sancione a los diputados que no castigaron. A ver, sigue. Para que sancione a los diputados que no castigaron al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario general de Gobierno Manuel González, el senador Samuel García presentó un quinto escrito ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE. Y ahí García Sepúlveda enfatizó que el documento entregado es relativo al cuarto desacato en el que cayeron los congresistas, ya que la Sala Regional del TRIFE ordenó aplicar una sanción al Bronco y a su secretario por el desvío de recursos cuando estaban en los comicios del 2018. Samuel García dijo que el asunto, que será recibido en unas horas o mañana, es principalmente para sancionar a los integrantes de la Comisión Anticorrupción, correspondientes al PAN, PT, Morena y Nueva Alianza, que han votado en contra o en abstención de sancionar a los funcionarios estatales. Bueno, pues aquí está la postura de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, senador de la República, y el cual de alguna manera es acusado por la diputada local y miembro de la Comisión Anticorrupción, Claudia Tapia, de usar políticamente a los diputados de Movimiento Ciudadano para sus fines electorales de ser gobernador del estado de Nuevo León. Sí, yo creo que ya es muy evidente que Samuel está utilizando todas las notas para poder polarizar y, bueno, agarrar reflector por ahí. El asunto es de que ya no solamente está Samuel, o sea, ya no es el monopolio, digamos, de Samuel el asunto de la destitución o sanción al gobernador, ¿no? Obvio que sabe que hay un rechazo al Bronco por parte de la ciudadanía, que creo que quisieron los asesores del Bronco decirle que con lo de la pandemia y demás, su imagen iba subiendo y ya no estaba tan deteriorada como antes. Pero el asunto con la reactivación económica, con el asunto de que la gente vuelve a entrar a asuntos políticos, su imagen sigue deteriorada. Entonces, usarlo políticamente a él como lo estuvo usando Samuel García, pero ya no es el único. Ahora los mismos priistas también
como el diputado Francisco Cienfuegos, el líder de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, también han agarrado esa bandera y en algún momento desabanderaron también a Samuel García porque el tema lo tomaron como propio. El asunto es hasta qué punto esta raja política de quitar o de al menos pedir la destitución o una suspensión o una sanción de otro tipo al gobernador del estado les dan bonos para llegar cualquiera de los actores, tanto de MC como el PRI, a la elección del 2021, ¿no? Así es, sí, definitivamente, coincido totalmente contigo. Y bueno, vamos a finalizar con una nota nacional, ¿te parece? Sí, claro. Es una nota de SDP Noticias acerca de la renuncia de Mónica Maxice al CONAPRED. Mónica Maxice, titular del CONAPRED, renunció a su cargo en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en México, que depende de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el periódico La Jornada, cita SDP Noticias, la funcionaria presentó su renuncia este jueves 18 de junio y el asunto deberá ser desahogado el viernes durante una sesión, o sea, hoy, en uno de los órganos del CONAPRED. Esto trascendió antes, Miriam, en las redes sociales, como ya es una costumbre, sí, aparece claro. Primero en redes sociales y luego se hacen oficiales estas cosas. Sin embargo, en la conferencia matutina de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, él dijo, el presidente, rechazó haber solicitado la renuncia de Mónica Maxice al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y destacó la honestidad de la ahora exfuncionaria en separarse del cargo por no existir afinidad en el proyecto de la Cuarta Transformación. En la conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Morelos, el mandatario federal confirmó que Maxice presentó su renuncia y precisó que la misma será aceptada hoy. Aclaró que si bien no estuvo involucrado en la decisión, sí fue un error de la otrora directora del CONAPRED haber convocado al foro Racismo y o Clasismo en México con la inclusión del comediante Chumel Torres. Y por otro lado, también tenemos la nota de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, la cual nos dice: nada tengo que ver con renuncia de Mónica Maxice al CONAPRED, dice la señora Beatriz Gutiérrez. La escritora consideró que Reforma publica fake news al señalarla como responsable de la dimisión por emitir críticas contra CONAPRED, organismo que invitó al comediante Chumel Torres a un foro sobre racismo y clasismo. Beatriz Müller dice: nada tengo que ver con la renuncia de Mónica Maxice al Consejo Nacional, o sea, al CONAPRED. La escritora consideró, lo que se decía, que Reforma publica fake news. En su cuenta de Twitter, la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México destacó el inicio de una nota informativa de ese diario sobre la dimisión de Maxice al CONAPRED. ¿Qué dijo Reforma? Tras la crítica hecha en Twitter por Beatriz Gutiérrez Müller contra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y apoyada por su esposo, el presidente, etcétera. Es lo que destaca la escritora, la académica. El pasado 16 de junio, Beatriz Gutiérrez se sumó a las críticas por la invitación que hizo el CONAPRED a Chumel Torres al foro Racismo y o Clasismo en México y tuiteó que seguía esperando una disculpa por parte de él al ponerle un apodo a su hijo Jesús Ernesto. A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo. Se preguntó: sigo esperando una disculpa pública. Y luego sigue la nota del presidente que dijo que pues, no debió de convocar a este foro la ex titular del CONAPRED. Esta es una nota destacada hoy por sdpnoticias.com. ¿Cómo ves este asunto?
Pues yo realmente creo que es un distractor que no debió haber tenido el reflector que le dieron. Definitivamente si no lo quería en voz baja debieron haber dicho esta persona se omite, pongan a otro en lugar de clausurar el Congreso. Obviamente lo que quiere es hacer pública la disculpa para el tema de su hijo. Entonces yo veo ahí que están desviando la atención cuando tenemos temas muy interesantes o muy importantes que tratar. Pues sobre todo el COVID, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Yo temas económicos. lo que creo también, es que si en tu circo crecen los enanos, algo anda mal. Si tú invitas a Chumel a un foro de racismo o discriminación, puedes invitarlo. Yo no le veía ningún problema. Sí, no, yo tampoco. Pero Beatriz Gutiérrez lo hizo discusión nacional, creo que con toda responsabilidad materna, porque yo también creo eso de que con los niños no. Sí. O sea, podemos discutir cualquier tipo de cosa, como dice inclusive el presidente Andrés Manuel. A mí me pueden decir lo que sea. Estoy para eso. Sí, soy el funcionario. Antes se decía, repito algo que dijo López Obrador, no hay que meterse en México ni con el presidente, ni con la Virgen de Guadalupe, ni con el ejército. Lo he repetido en algunas mañaneras. Y dice, no, pues conmigo sí se pueden meter, ¿no? Entonces yo creo que Beatriz está en su derecho de reclamarle al comediante, al bufón, como él mismo se dice, que discrimina a su hijo, ¿no? Porque, pues, ¿por qué meterse con los hijos? Y sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? Ya cuando son mayores de edad, pues tú tienes tú puedes responder públicamente, ¿no? De tus actos. Entonces, el asunto es cómo recae en el CONAPRED. O sea, finalmente el que ganó fue Chumel, porque lo volvieron tendencia. Los que no veíamos sus programas, tal vez vamos a verlos a lo mejor por curiosidad, etcétera. Entonces, en términos de mercadotecnia, ganó Chumel. En términos políticos, llevar al recinto, al mayor foro público del país, como son las mañaneras, o una discusión con un comediante, y que eso acarree la renuncia de la directora, que tú como presidente le diste el puesto. Así es, le diste el nombramiento. Exactamente. Entonces, hoy en la mañana el presidente dice, basta de simulaciones y demás, ¿no? Y va más allá, dice, sí acepto la renuncia de la titular de CONAPRED y propongo que sea una mujer la directora y que además sea indígena, porque son los más discriminados del país, y da sus razones y sus argumentos acerca de esto, y de alguna manera le instruye, aunque él diga que sugiere o proponga, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se llegue a eso, ¿no? Entonces, la discusión pública sobre un asunto de un comediante que pudo resolverse de otra manera, acarrea la renuncia de una persona como era la titular de CONAPRED, con mucha experiencia. Así es. En términos de trabajo y de derechos de la mujer y de discriminación social, por un lado. Por otro, hay que recordar que Gilberto Rincón Gallardo, quien sufrió discriminación, fue el que propuso todo este tipo de cosas de una institución como el CONAPRED. Y el CONAPRED ha servido, nos recordaba Patricia Mercado en un Twitter, para, por ejemplo, aceptar las diferencias de los afromexicanos, que hay una discriminación terrible con los afromexicanos, no solamente con los indígenas, ¿no? O sea, eso es ancestral, y lo otro también ya. Y por otro lado, por ejemplo, el reconocimiento al trabajo de las empleadas domésticas. Así es. Entonces, decir que el CONAPRED no ha servido para nada tampoco es un argumento muy sustentable, ¿no? Porque sí ha servido para esto, al menos estas dos cosas recientemente, y lo otro, para reconocer la diversidad, ¿no? El presidente dice que no sabía de la existencia de CONAPRED,
y obvio que sí sabían. Sí, claro, Porque el tiene un 17 de presupuesto mayo, asignado. el 19 o 17 de mayo del año pasado, cuando estaba Haas, cuando no estaba todavía la ex titular de hoy, eh, en la mañanera también invitaron a la comunidad lésbico gay. Y él, recuerdo que extendió la bandera también. Sí, claro. Entonces, decir desconozco eso es a veces, yo lo considero un cinismo, ¿no? Y Sí. por el otro lado, la investidura del presidente, rebajarla a discutir con un comediante, pues es terrible. O sea, qué país, ¿no? Sí, claro, y sobre todo cuando a mí me sorprende mucho la actitud de una primera dama, ¿no? Y Que en sobre ella no se todo, dice primera dama, ¿verdad? bueno, sobre todo que tenga un doctorado, entonces que tenga los arrebatos para hacer o manejar este tipo de situaciones de esta forma, es de cuestionarse. Yo creo que tendrían que tener un poquito más de tacto, más de inteligencia, más de estrategia para tratar ciertos temas. Y lo otro, o sea, comparar a, es decir, hace unos días, o no sé si ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, es como invitar a un torturador a una mesa sobre derechos humanos. Digo, tampoco. O sea, un torturador, Chumel, a mí no me cae bien ni me cae mal, no estaba en mi radar, pero no le puso la rodilla a alguien Sí, para así es. torturarlo y luego matarlo. Entonces, hay exageraciones de ambos lados, ¿no? Y llevar, te digo, a un bufón a la corte es para que te rías, Sí, no claro. es para discutir con él, ¿no? Sí, es para relajar el tema un rato. Y lo otro, o sea, yo sigo convencido de que sí, tú lo sabes como madre y yo como padre, es muy importante que no se metan con los La niños, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso no es porque sea censura ni autocensura, es solo un criterio de responsabilidad ética, ¿no? Sí, claro, sí, sí, definitivamente. O sea, ese tema sí lo tenemos más que sobreentendido, pero yo creo que sí hubo una exageración y una actuación sobrepasada, ¿no? En todo Sobre este todo, tema. ¿sabes qué? Porque eh, ¿dónde está la rendición de cuentas? Lo primero que tienes que decirle a alguien que trabaja contigo no es decirle, estás mal ideológicamente conmigo, no estás con la 4T, no estás con la cuarta transformación, sino qué resultados estás dando. Así es. Por invitar a Chumel, te renuncio, porque no es así de que yo no tuve nada que ver, dice Beatriz Gutiérrez Müller, ok, pero el presidente sí, porque el presidente de alguna manera ya calificó y condenó a esta persona que tuvo que renunciar. Así es. Sí, sí. Bueno, pues terminamos con nuestras notas relevantes de hoy. Nos tuvimos que meter un poquito también en cuestiones nacionales, pero son también importantes. Gracias, Miriam. Gracias a ti. Nos vemos el lunes. Sí, claro que sí, con todo gusto. Y el lunes los vemos también a ustedes. Les agradecemos habernos escuchado o visto. Gracias.